Pero es una carga, fíjense, y aquí viene lo que les he compartido. Me encanta esto que dice el pastor Paul Tripp. Dice, la verdadera adoración, el verdadero cristiano adora al Señor motivado por dos cosas. Motivado por esa condición miserable que lo acompaña todo el tiempo y que lo atormenta todo el tiempo, porque somos atormentados por nuestro pecado todo el tiempo, y al mismo tiempo nos animamos para seguir adelante porque sabemos que lo que hemos recibido en Cristo es gracia abundante y la justicia de Cristo es nuestra. ¿Viven realmente ustedes en esta dualidad constante, en esta conciencia constante todo el tiempo? ¿Realmente vives en esa conciencia constante todo el tiempo de tu condición miserable y al mismo tiempo de lo precioso, de lo maravilloso que se te ofrece en Cristo Jesús? ¿Te alegras al mismo tiempo que te sientes muy mal? ¿Te sientes muy mal por tu pecado y al mismo tiempo estás alegre de recibir esta gracia inmensa? Esa combinación te acompaña todo el tiempo. Déjenme decirles que si no estás experimentando esa combinación de sentimientos que se encuentran y que luchan, uno por confiar en la gracia y el otro por arrepentirte de tu horrible pecado, si no estás viviendo en esa constante lucha, en esa constante conciencia, tienes que preguntarte, ¿de verdad estoy en la fe en Cristo? ¿De verdad estoy en la fe en Cristo? Fíjense, muchas personas se sienten muy mal consigo mismos. ¿Y qué hacen? Renuncian a todo. Renuncian a la iglesia, renuncian al sacramento, renuncian a orar, renuncian a leer la Biblia, renuncian a todo. Porque dicen, no puedo. Y renuncian a todo en la vida cristiana. Otras personas, pensando en esta gracia, nunca se arrepienten, simplemente viven haciendo lo que quieren y cuando se sienten muy mal piensan en que han sido perdonados. Una gracia barata, una gracia que no valoran, ¿no? Pero el verdadero cristiano adora a Dios. Fíjense lo que dice Paul Tripp. Realmente adoras a Dios cuando experimentas las dos cosas, lo terrible de tu condición y la preciosa oferta del Evangelio. ¿La estás aprovechando? Quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás aprovechando la oferta del Evangelio? ¿La estás aprovechando? ¿Eso es lo que te sostiene? ¿Eso es lo que te motiva? ¿Eso es lo que está produciendo un cambio en tu forma de vivir? ¿Eso es lo que está produciendo un cambio en tu forma de ver la vida? Esa realidad. ¿Se dan cuenta de esos dos elementos? Poderosos elementos. Fíjense lo que dice aquí, seguimos en Romanos capítulo 8, dice, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecado, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado y así condenó Dios al mundo el pecado en la naturaleza humana. Fíjense lo que dice el 4, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¡Ay, aquí está algo! ¿Cómo entiendes el versículo 4? ¿Cómo entiendes tú el versículo 4? Pongan atención al versículo 4, porque al menos yo siempre lo leía mal, siempre terminaba yo desanimado. Fíjense lo que dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. ¿Cómo se cumplen las justas demandas de la ley en nosotros? ¿Por medio de qué? De nuestra fe en Cristo. Así se cumplen las justas demandas de la ley en mí, cuando pongo mi fe en Cristo y me apropio de la obra de Cristo, de su obediencia pasiva y de su obediencia activa. ¿Activa en qué sentido? En que cumplió toda la ley de manera positiva, cumplió todos los mandamientos. ¿Y en qué forma pasiva? En que recibió el castigo de nuestro pecado. Lo tuvo que recibir. Esa es su obediencia pasiva. Entonces, su obediencia activa y su obediencia pasiva son mías y así se cumplen en nosotros las justas demandas de la ley. Pero aquí viene esta parte. Dice, nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿Cómo interpretas estas palabras de la última parte del versículo 4? ¿Qué es vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la naturaleza pecaminosa? Piénsenlo bien. ¿Ya lo están pensando bien?
¿Cómo se puede interpretar equivocadamente este pasaje? Este pasaje, estas palabras de la última parte del verso 4 se pueden interpretar equivocadamente de esta manera. Nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, es decir, nosotros los que ya no pecamos. Nosotros los que vivimos espiritualmente, que sí obedecemos a Dios, que sí hacemos su voluntad, que sí amamos al Padre con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y que sí amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí o no? A eso se refiere Pablo cuando dice que ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa. Ya no pecamos. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, ¿qué es vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la naturaleza pecaminosa? ¿Qué es vivir de acuerdo al Espíritu? ¿Qué es? Ayúdame, Rafa. Que ya se me está complicando aquí la cosa. ¿Qué es vivir de acuerdo al Espíritu? No es que cumples con la ley de Dios, es que has puesto tu fe en Jesucristo. Vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa es creer que tú te puedes salvar a ti mismo. Vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa es tratar de obedecer los mandamientos por nuestra propia voluntad o vivir haciendo lo que nos da la gana y alejados de Dios. Esas son las dos formas de vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Pero vivir de acuerdo al Espíritu es poner nuestra fe en la obra de Cristo. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 de Romanos. Vamos a meditar en esta palabra del Señor. Vamos a hablar hoy acerca de la Santa Cena y la obediencia de Cristo. Vamos a hablar acerca de cómo el catecismo nos lleva a pensar en esta realidad espiritual de la que participamos cuando participamos de los sacramentos y algunas cosas que debemos de reflexionar profundamente y que a veces no tomamos el tiempo para meditar. Parece la Santa Cena algo tan sencillo, parece algo tan simple y sin embargo es algo que tiene tanta riqueza para nosotros y que tiene tantas implicaciones para nuestras vidas. Así es que seguimos en el Evangelio en el Catecismo de Heidelberg. Vamos a Romanos capítulo 5 del 13 al 19. Romanos 5 del 13 al 19. Dice así esta palabra del Señor. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar hoy. Entonces, fíjense, estamos hablando acerca de la Santa Cena y la obediencia de Cristo. Y en este texto que estamos leyendo, y lo voy a tener aquí en la Biblia, quiero que pongamos mucha atención en este texto. Todo lo que nos dice Pablo, pero de una forma en la que decimos, ¿qué tiene que ver esto con la comunión? ¿Qué tiene que ver esto con el sacramento? Quiero que tengamos
que pongamos mucha atención en esto. Fíjense lo que dice: antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento como lo hizo Adán, quien es la figura de aquel que había de venir. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Antes de que Dios le diera la ley a Moisés, las personas no tenían un mandamiento que desobedecer. ¿Están de acuerdo? Dice, solamente Adán sí tenía un mandamiento. Adán sí tenía un mandamiento. ¿Cuál era ese mandamiento? Adán sí tenía una ley. ¿Cuál era esa ley que debía cumplir? Para tener todas las bendiciones de Dios, para obedecer a Dios y tener todas las bendiciones. ¿Cuál era el mandato que tenía Adán? No comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente un mandato tenía. Entonces, él no cumplió ese mandato. ¿Tenía la capacidad para cumplirlo? ¿Podía cumplirlo? Sí podía cumplirlo perfectamente. No, era santo, era perfecto, había sido hecho a la imagen de Dios, no había ninguna contaminación, pero recuerden que San Agustín explica esto. Adán no tenía pecado, pero podía cambiar esa naturaleza. Dios lo creó así, con la capacidad de cambiar esa naturaleza. Y Adán decidió rebelarse en contra de Dios. Dice, pero luego todos los demás que vinieron después de Adán no tenían una ley que transgredir. ¿O sí tenían una ley que transgredir? Dice, fíjense lo que dice aquí. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento como lo hizo Adán. ¿Cómo pecaron si no había un mandamiento? Reinó la muerte, pero no pecaron como Adán. Todos los descendientes de Adán, después de él, no tenían una ley que los condenara externamente, pero tenían la ley de la que habla Pablo en Romanos capítulo 1. Esa ley que está escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. Entonces, dice, la muerte reinó, la gente pecó sin saber que estaban pecando de una manera tan clara. Obviamente, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, ellos sabían por sus conciencias que estaban haciendo lo malo, pero no había un mandamiento. Dice, hasta que llegó la ley de Moisés, y entonces ahora sí, ahí estaba clarísimo qué es lo que no estaban haciendo bien. ¿Y por qué empieza Pablo con este argumento? Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Estamos hablando de la obediencia de Cristo. Fíjense, dice en el versículo 15, pero la transgresión de Adán no puede compararse ¿con qué? Con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, es decir, todos los descendientes de Adán estaban ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Por eso dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Dice, entonces por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de quién? De un solo hombre también, de Jesucristo, abundó para todos o beneficia a todos. Dice, y tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. Fíjense, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con ¿cuántos pecados? Con millones de pecados. Solamente un acto de obediencia, solamente la justicia y la obediencia de Jesús de un solo hombre puede cubrir toda la multitud de pecados cometidos desde Adán hasta ahora, hasta nosotros. La obediencia de un solo hombre. Dice en el versículo 17, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesús. Fíjense, el don de la justicia, por ese don de gracia y por ese don de justicia, porque recibimos esa gracia y la justicia de Cristo, por su obediencia, vamos a reinar en vida por medio de ese hombre que es Jesucristo. Y dice entonces el 18, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Y el versículo 19, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos.
Hemos hablado de cómo el sacramento de la comunión nos lleva a entender las realidades de los beneficios de la obra de Cristo hecha en nuestro favor. Pero la semana pasada nos quedamos hablando solamente del beneficio de la muerte de Cristo, su cuerpo partido por nosotros y su sangre derramada por nosotros. Pero hoy vamos a hablar de otras realidades que también tenemos que recibir por la fe y que a veces no pensamos en ellas, y es: esa obediencia de Cristo también es mía, y cuando vengo al sacramento debería yo de pensar en esa realidad de todo lo que Cristo ha hecho por mí y cómo la recibo y cómo tengo que estar recordando esas realidades, que la obediencia de Cristo, sus sufrimientos, ¿cómo me ve Dios por medio de Jesucristo? Como si yo hubiera cumplido toda la ley, como si yo hubiera sido obediente junto con Jesucristo y como si yo hubiera sufrido junto con Cristo el castigo por mi pecado. ¿Pienso en eso cuando vengo al sacramento? ¿Solamente pensamos en la muerte de Cristo, en su sangre derramada y el cuerpo partido? ¿O pensamos realmente que esa obediencia de Cristo es nuestra? Fíjense cómo empieza. La pregunta 78 dice: entonces, ¿el pan y el vino se convierten en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo? Fíjense una cosa. Los sacramentos, decimos, son esta realidad, son estos elementos externos de una realidad interna. Pero el deseo de que los sacramentos nos hagan ver la realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros cuando recibimos el agua bautismal y cuando tomamos el pan y el vino. Es decir, hay un deseo de que estos sacramentos nos lleven a realmente aquilatar, a sentir, a experimentar, a oler, a probar lo que hemos recibido en Cristo. Y uno de los errores es ir más allá de donde va la Escritura con respecto a estas realidades que experimentamos en el sacramento. Hay una realidad espiritual, pero de pronto en la iglesia medieval, en la iglesia católica medieval, se llevó esto a tal grado que como lo mencionamos la semana pasada, que se estableció esta doctrina de la transubstanciación. Este pan es tan real, el beneficio espiritual que me da, que debe ser el cuerpo de Cristo. Y este vino al representar la sangre de Cristo y al participar de este vino, recibir las bendiciones espirituales de todo lo que hay en Cristo, entonces debería de convertirse en el cuerpo de Cristo. Porque el mismo Cristo dice en el Evangelio: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Entonces, utilizando esas palabras literales de Jesús, llegan a la conclusión los católicos medievales de que este pan y este vino deben ser de verdad sangre y carne. De verdad deben de serlo para que podamos recibirlo y participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Fíjense, lo que estamos diciendo es: hay un gran deseo de que el sacramento sea tan real, nos lleve a una realidad tan patente, que algunos fueron tentados para decir: esto realmente es carne y esto realmente es sangre. El pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino y se convierten en verdadera carne y en verdadera sangre. Y con eso se desviaron y con eso hicieron del sacramento algo idolátrico. No sé si algunos de ustedes crecieron en la iglesia católica, pero yo crecí en la iglesia católica y entonces íbamos a una misa especial donde se exponía el Santísimo. Y entonces estaba la custodia, este objeto dorado que parece como un sol, que tiene como rayos, y ahí se ponía la hostia consagrada por el sacerdote. Es decir, después de haber orado el sacerdote por esta hostia, se ponía ahí y teníamos que entrar en total silencio y teníamos que hincarnos y adorar la hostia. Nos hacían adorar la hostia, nos decían: ahí está Cristo, ahí está Jesús, ahí está su cuerpo. Y teníamos que adorar la hostia. ¿Se dan cuenta qué cosa tan horrible se creó? La intención era buena, la intención era decirles a las personas: de verdad, cuando participas del pan y cuando participas de la sangre de Cristo, de verdad estás recibiendo bendiciones espirituales, de verdad estás haciendo tuyas todas las realidades espirituales de la obra de Cristo. Pero lo llevaron a un extremo en el cual destruyeron realmente
la bendición de los sacramentos y se hizo algo idolátrico. Fíjense lo que dice, entonces la pregunta, ¿el pan y el vino se convierten en el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo? No, sino como el agua en el bautismo no se convierte en la sangre de Cristo, ni llega a ser el lavamiento mismo de los pecados, siendo únicamente la señal divina y la confirmación del lavamiento. Me bautizo confirmando el lavamiento interno de la sangre de Cristo. Así también en la cena del Señor, el pan sagrado no se convierte en el cuerpo mismo de Cristo. Fíjense, aunque de acuerdo a la naturaleza y uso de los sacramentos, es llamado el cuerpo de Cristo. ¿Podemos llamarle a nuestra comunión el cuerpo de Cristo? ¿Estamos participando del cuerpo de Cristo? ¿Sí o no? Sí, totalmente. Si te digo el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, sí. Pero los elementos sabemos que siguen siendo verdadero pan de trigo y verdadero vino o jugo de uva o lo que estés tomando. Algunos, pues sí, no se saben, no es ni jugo de uva lo que están tomando, ¿están de acuerdo? Dice colorantes artificiales, saborizantes artificiales y todo. Esa es la verdad. Pero lo que quiero decirles es, hay un énfasis en el Catecismo de Heidelberg de decirnos, de verdad, el sacramento es algo tan importante porque de verdad participamos espiritualmente del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Hubo errores como el de la transubstanciación? Sí, es un error el de la transubstanciación. ¿Podemos llamar el cuerpo de Cristo? Sí, porque Cristo mismo así le llama, pero entendemos que no hay nada en la realidad de los elementos que se ha transformado. La realidad es espiritual. La Confesión de Fe de Westminster nos dice claramente, nos dice que participamos de este sacramento de una forma espiritual y no carnal. Es decir, no son los elementos los que nos bendicen. Es la fe puesta en la obra de Cristo la que te bendice. Por eso, para participar de los sacramentos es necesario ¿qué? Fe. No es quien te la imparte. Si el pastor está muy santificado o el anciano de iglesia que te pasa la copa está muy santificado. ¿Cómo se dice? Lo que hace efectivo el sacramento no es la persona que te imparte, ni tampoco la forma. No es la forma. Ya vimos en el bautismo, podía ser por inmersión, por aspersión. Igual la copa. ¿Ustedes creen que la primera iglesia primitiva tenía sus charolitas con vasitos y pasaban la galletita? No, partían un pan y lo iban pasando y tomaban de la copa todos. No había copas para todos en la iglesia primitiva. La forma de participar de los elementos no es lo que la hace efectiva, sino que la fe con la que tú vienes al sacramento. ¿Necesitas a Jesús? Lo preguntamos la semana pasada. ¿Necesitas a Cristo? Pero fíjense, ¿por qué hemos hablado de la obediencia de Cristo? Porque dice la pregunta 79. Entonces, ¿por qué Cristo llama al pan su cuerpo y a la copa su sangre? O el Nuevo Testamento en su sangre. Y el apóstol Pablo la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Por qué se le da todos estos nombres? Dice, Cristo habla así por una poderosa razón, dice la respuesta a la pregunta 79. No solamente para enseñarnos que así como el pan y el vino sustentan esta vida temporal, así también su cuerpo crucificado y sangre derramada son la verdadera comida y bebida de nuestras almas para la vida eterna, sino mucho más. Fíjense, no solamente es que aceptamos la obra de Cristo por la fe y tenemos vida eterna al confiar en que Él murió por nuestros pecados y que su cuerpo fue destrozado en la cruz por nuestros pecados, su sangre derramada por nuestros pecados. No solamente esto, dice, sino mucho más, ya que por esta señal, es decir, por el pan y el vino, esto es una garantía visible que nos asegura que tan verdaderamente somos participantes de su verdadero cuerpo y sangre por la obra del Espíritu Santo, como cuando recibimos por la boca del cuerpo estas santas señales en memoria de Él. Y fíjense, y que todos sus sufrimientos y obediencia son tan ciertamente nuestras como si nosotros mismos hubiéramos sufrido y hecho todo en nuestra propia persona. Dice, la participación de nosotros en el sacramento nos lleva a una unión tal con Cristo como si nosotros, fíjense, hubiéramos participado de sus sufrimientos y como si también hubiéramos sido obedientes al Padre como Él lo fue. Muchas personas han vivido la fe cristiana con esta idea. Vengo a Jesús
acepto que Él es mi Señor y mi Salvador, y después de arrepentirme de esos pecados, tengo que vivir una vida que alabe a Dios y que sea perfecta delante de Dios. Tengo que obedecer a Dios para ser aceptado delante de Él. Y cuando pasa el tiempo y ven que no pueden obedecer a Dios como deberían de obedecerlo, se desaniman muchísimo. Se desaniman tremendamente. Pensando, no puedo obedecer a Jesús, no puedo hacer todo lo que Él quiere, no lo amo con todas las fuerzas de mi corazón, sobre todas las cosas, con toda mi mente, no lo amo de esta manera. Y no amo a mi prójimo como a mí mismo, no amo a las personas que están a mi alrededor como a mí mismo. Y entonces, ¿qué se hace cuando una persona piensa eso? Cuando una persona piensa que no puede cumplir lo que Dios demanda. ¿O ya no estamos sujetos a la ley? Díganme ustedes. ¿Sí estamos sujetos a la ley o no? ¿Sí o no? ¿O las dos cosas? Sí y no. ¿Sí estamos sujetos a la ley o no? ¿No? ¿No debemos ya cumplir la ley de Dios? Bueno, ¿cuál ley? Pregúntenme, pastor, ¿verdad? ¿Cuál ley? ¿La ley ceremonial? No, la ley ceremonial no. Hablamos de la ley moral de Dios, de la cual Jesús habla en Mateo capítulo 22, cuando le pregunta a alguien, Señor, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿No? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús lo resume en dos: amar al Señor y amar al prójimo. Ahí está. Eso es lo que Dios desea que hagamos. Estamos sujetos, eso es lo que Dios desea de nosotros, es lo que Dios nos impone, sí, es lo que Dios quiere que cumplamos. Ese es el estándar de Dios. Y como cristianos, estamos obligados, deberíamos de guardar esa ley de Dios, deberíamos de amar esa ley y guardarla. La pregunta aquí esta mañana es, ¿puedes guardarla? ¿Puedes guardar esa ley? No puedes. Por eso necesitamos recordar esto que está aquí, que hemos leído hoy en Romanos capítulo 5. Dice, pues si en el versículo 17, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia, ¿qué? ¿Qué reciben? ¿Quiénes son los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia? ¿Quiénes reciben la abundancia de la gracia que hay en Cristo y la justicia de Cristo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Somos nosotros. La recibimos por la fe. O sea, yo no puedo obedecer al Señor, ustedes sí pueden. Y sin embargo, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que recordar todo el tiempo? ¿A dónde tenemos que ir todo el tiempo? A recordar que Cristo obedeció la ley de Dios de manera perfecta en mi lugar. Y que sufrió también en mi lugar, fue a la muerte vicaria, tomó mi lugar en la cruz. Cristo en su sacrificio vicario, en el lugar de nosotros, ahí clavado en la cruz. ¿Realmente tú crees que Dios te ve así como si fueras tan obediente como Jesús? Cuando desobedeces, ¿cuándo fue la última vez que desobedeciste? Lo preguntamos la semana pasada. ¿Cuándo fue la última vez que desobedeciste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que fallaste en amar al Padre y fallaste en amar a tu prójimo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que se enojaron injustamente? ¿Cuándo fue la última vez que amaron algo o a alguien más que a Dios el Padre o más que a Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste más contento por algo de este mundo que por tu salvación en Cristo? Fíjense, ¿cuándo fue la última vez que algo en este mundo te hizo sentir más feliz, más lleno, más satisfecho que tu salvación en Cristo? ¿Sí se acuerdan de eso o no lo han pensado mucho? ¿O es algo que no piensas muy seguido? Porque a veces hay personas que no lo piensan tan seguido, o sea, que no se torturan con estos pensamientos tan horribles, ¿no? De Dios, esto me hace mucho más feliz que la salvación en Cristo. ¿Alguien de ustedes lo ha dicho? No que tu mente lo acepte. Tu mente no lo acepta, tu mente rechaza eso y dices, no, ¿cómo puedo decir esta blasfemia? ¿Cómo puedo decir esta cosa tan horrible de que hay algo en esta vida que me hace sentir más vivo, más feliz? Me hace sentir tan bien esto en la vida, más que la salvación que tengo en Cristo. Pero si no lo reconoces, si no reconoces esa condición tuya,
tampoco puedes apropiarte entonces de la obra de Cristo. Tampoco puedes entonces decir que has recibido abundantemente esta gracia y el don de la justicia por la obediencia de Cristo. Y dice el catecismo, esta obediencia es tuya. Dios te ve así. ¿Lo crees realmente? ¿O crees que simplemente fallas delante de Dios y por eso no quieres acercarte tal vez al sacramento? Hay muchas personas que dicen, no me voy a acercar al sacramento, no voy a ser como esos hipócritas, como el pastor que ya sé que no ama a Dios, que no ama a su prójimo y ahí lo veo participando del sacramento, es un hipócrita. Hay personas que piensan eso. Hasta que yo no esté viviendo una vida realmente santa, realmente una vida buena, no me voy a acercar al sacramento. No quiero participar con los hipócritas. ¿Qué es lo que quita la hipocresía? ¿Qué es lo que necesitamos para quitar de nuestros corazones la hipocresía? ¿Dejar de participar en el sacramento? ¿Qué hacemos? Si alguien te dice, ¿cómo puedo entonces participar de esto? ¿Qué le dirías tú a una persona que te pregunte? ¿Quién debe participar entonces dignamente de este pan y de este vino? ¿Cómo vamos a Cristo? Ayer compartí una cita de Philip Yancey del libro El Cristo que nunca conocí, el Jesús que nunca conocí. Lo tenemos aquí en la iglesia, ese libro, de verdad. Pídanselo a Liz Zárate. Es un libro buenísimo. Philip Yancey no es muy ortodoxo en muchas cosas, pero en cuanto a la espiritualidad acerca de Jesucristo y de la cruz de Cristo es algo central, es una parte excelente. ¿Y qué dice él? Dice, en el Sermón del Monte vemos como todos compartimos la misma condición miserable. Todos somos asesinos iracundos. Todos somos adúlteros llenos de lujuria. Todos somos ladrones codiciosos. Esa es la condición que nos lleva a decir, no tengo cómo presentarme delante de Dios. Lo único que tengo para presentarme de Dios es abrazarme a esa gracia abundante de la que habla Pablo explicando la obra de Jesucristo. Esta gracia abundante y el don de la justicia que reinan en vida, o sea, que dice que hacen que nosotros reinemos en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Vean esta cosa, esto tan precioso que tiene que ver con esta obediencia de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. O sea, es decir, la ley no nos puede motivar, más bien no nos da el poder para poder obedecer a Dios. La ley no puede hacer eso. El pecado hace que la ley simplemente nos diga que estamos condenados, pero no puede cambiarnos, dice, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. ¿Cuántos sacrificios? Un solo sacrificio. Por eso no aceptamos la doctrina de la transubstanciación. Decimos que es algo idolátrico, que es algo diabólico, que es algo horrible, que corrompe nuestra fe en Cristo. Dice, así entonces condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. ¿En la naturaleza humana de quién fue condenado el pecado? En la naturaleza humana de Jesús. Ahí fue condenado el pecado, en la naturaleza humana de Cristo. Y dice el catecismo, y cuando vienes al sacramento tienes que recordar esto, que en la naturaleza humana de Jesucristo, en esa obediencia, ahí fue condenado el pecado. Ya no estás bajo el poder del pecado, ya no puede matarte el pecado. No porque no lo cometes, no porque no eres pecador, sino porque Cristo ya pudo satisfacer la justicia de Dios tomando nuestro lugar en la cruz. El Señor no está enojado contigo si estás en Cristo. ¿No debería estar enojado con nosotros hoy? Sinceramente, debería estar muy enojado con nosotros, pero no está enojado con nosotros, porque nos ve en Cristo como este
pan es mío y como esta copa que estoy tomando es mía. Así de real es tu obra hecha a mi favor. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer esto? Es difícil creerlo al ver nuestra condición, ¿están de acuerdo? Es muy difícil creer esto. Es muy difícil estar pensando continuamente en esto. Porque hasta parece un poco morboso, ¿no? Estar pensando en todo lo que estás fallando. Y tener que ir a Cristo cada vez que eres consciente de tus fallas delante de Dios. ¿Cuándo habrá descanso para nosotros de esa condición? Porque ¿estás de acuerdo que si eres consciente de eso, es una carga que llevas todo el tiempo? Pero es una carga, fíjense, y aquí viene lo que les he compartido. Me encanta esto que dice el pastor Paul Tripp. Dice, la verdadera adoración, el verdadero cristiano adora al Señor motivado por dos cosas. Motivado por esa condición miserable que lo acompaña todo el tiempo y que lo atormenta todo el tiempo, porque somos atormentados por nuestro pecado todo el tiempo, y al mismo tiempo nos animamos para seguir adelante porque sabemos que lo que hemos recibido en Cristo es gracia abundante y la justicia de Cristo es nuestra. ¿Viven realmente ustedes en esta dualidad constante, en esta conciencia constante todo el tiempo? ¿Realmente vives en esa conciencia constante todo el tiempo de tu condición miserable y al mismo tiempo de lo precioso, de lo maravilloso que se te ofrece en Cristo Jesús? ¿Te alegras al mismo tiempo que te sientes muy mal? ¿Te sientes muy mal por tu pecado y al mismo tiempo estás alegre de recibir esta gracia inmensa? Esa combinación te acompaña todo el tiempo. Déjenme decirles que si no estás experimentando esa combinación de sentimientos que se encuentran y que luchan, uno por confiar en la gracia y el otro por arrepentirte de tu horrible pecado, si no estás viviendo en esa constante lucha, en esa constante conciencia, tienes que preguntarte, ¿de verdad estoy en la fe en Cristo? ¿De verdad estoy en la fe en Cristo? Fíjense, muchas personas se sienten muy mal consigo mismos. ¿Y qué hacen? Renuncian a todo. Renuncian a la iglesia, renuncian al sacramento, renuncian a orar, renuncian a leer la Biblia, renuncian a todo. Porque dicen, no puedo. Y renuncian a todo en la vida cristiana. Otras personas, pensando en esta gracia, nunca se arrepienten, simplemente viven haciendo lo que quieren y cuando se sienten muy mal piensan en que han sido perdonados. Una gracia barata, una gracia que no valoran, ¿no? Pero el verdadero cristiano adora a Dios. Fíjense lo que dice Paul Tripp. Realmente adoras a Dios cuando experimentas las dos cosas, lo terrible de tu condición y la preciosa oferta del Evangelio. ¿La estás aprovechando? Quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás aprovechando la oferta del Evangelio? ¿La estás aprovechando? ¿Eso es lo que te sostiene? ¿Eso es lo que te motiva? ¿Eso es lo que está produciendo un cambio en tu forma de vivir? ¿Eso es lo que está produciendo un cambio en tu forma de ver la vida? Esa realidad. ¿Se dan cuenta de esos dos elementos? Poderosos elementos. Fíjense lo que dice aquí, seguimos en Romanos capítulo 8, dice, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecado, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado y así condenó Dios al mundo el pecado en la naturaleza humana. Fíjense lo que dice el 4, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¡Ay, aquí está algo! ¿Cómo entiendes el versículo 4? ¿Cómo entiendes tú el versículo 4? Pongan atención al versículo 4, porque al menos yo siempre lo leía mal, siempre terminaba yo desanimado. Fíjense lo que dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. ¿Cómo se cumplen las justas demandas de la ley en nosotros? ¿Por medio de qué? De nuestra fe en Cristo. Así se cumplen las justas demandas de la ley en mí, cuando pongo mi fe en Cristo y me apropio de la obra de Cristo, de su obediencia pasiva y de su obediencia activa. ¿Activa en qué sentido? En que cumplió toda la ley de manera positiva, cumplió todos los mandamientos. ¿Y en qué forma pasiva? En que recibió el castigo de nuestro pecado.
Lo tuvo que recibir. Esa es su obediencia pasiva. Entonces, su obediencia activa y su obediencia pasiva son mías y así se cumplen en nosotros las justas demandas de la ley. Pero aquí viene esta parte. Dice, nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿Cómo interpretas estas palabras de la última parte del versículo 4? ¿Qué es vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la naturaleza pecaminosa? Piénsenlo bien. ¿Ya lo están pensando bien? ¿Cómo se puede interpretar equivocadamente este pasaje? Este pasaje, estas palabras de la última parte del verso 4 se pueden interpretar equivocadamente de esta manera. Nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, es decir, nosotros los que ya no pecamos. Nosotros los que vivimos espiritualmente, que sí obedecemos a Dios, que sí hacemos su voluntad, que sí amamos al Padre con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y que sí amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí o no? A eso se refiere Pablo cuando dice que ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa. Ya no pecamos. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, ¿qué es vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la naturaleza pecaminosa? ¿Qué es vivir de acuerdo al Espíritu? ¿Qué es? Ayúdame, Rafa. Que ya se me está complicando aquí la cosa. ¿Qué es vivir de acuerdo al Espíritu? No es que cumples con la ley de Dios, es que has puesto tu fe en Jesucristo. Vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa es creer que tú te puedes salvar a ti mismo. Vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa es tratar de obedecer los mandamientos por nuestra propia voluntad o vivir haciendo lo que nos da la gana y alejados de Dios. Esas son las dos formas de vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Pero vivir de acuerdo al Espíritu es poner nuestra fe en la obra de Cristo. Dice, a fin de que las justas demandas de la ley entonces se cumplan en nosotros que ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, ni tratamos de cumplir la ley como los fariseos, ni decimos yo no voy a seguir ya a Cristo porque no puedo con mi pecado, prefiero alejarme, sino según el Espíritu. Soy un pecador, soy un miserable pecador, y sin embargo, la obediencia de Cristo es mía. Su amor es mío, su amor al Padre es mío, su amor al prójimo es mío, toda su obediencia perfecta a la ley es mía. Sus sufrimientos en la cruz son míos, como si yo hubiera estado en la cruz junto con Él. Su obediencia perfecta es mía, como si yo hubiera obedecido siempre al Padre. Eso es vivir de acuerdo al Espíritu y no a la carne. ¿Creen ustedes esto? ¿O esto está aquí, pero no está aquí? Por años leí mal este pasaje y siempre decía que no vivimos según la naturaleza pecaminosa. Y yo decía, pero sí peco, entonces no estoy viviendo de acuerdo al Espíritu. ¿Y qué es lo que produce eso? Simplemente produce desesperación, desánimo. Simplemente te lleva a pensar, ¿cuándo voy a poder cumplir con lo que Dios demanda de mí? ¿Cuándo voy a poder hacer la voluntad del Padre? Pero ahora puedes decir, la voluntad del Padre la puedo hacer al venir y confiar en Jesucristo. Esta es la voluntad del Padre, que crean en el que Él ha enviado, dice Jesús. Esta es la voluntad del Padre, que crean en el que Él ha enviado. ¿De verdad has puesto tu fe, tu confianza de esta manera en Cristo? ¿De verdad es lo único que te anima en tu caminar? Saber que lo que Cristo ha hecho por ti es bien real. Los teólogos de Heidelberg están queriendo hablarnos de esta realidad. Fíjense lo que dice. Cristo habla y dice que esta es su carne y esta es su sangre por una poderosa razón. No solamente para enseñarnos por medio de este lenguaje que así como el pan y el vino sustentan esta vida temporal, así también su cuerpo crucificado y sangre derramada son la verdadera comida y bebida de nuestras almas para la vida eterna. De verdad, estás alimentándote de esta fe puesta
en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo, en la obediencia de Cristo, en la obediencia activa de Cristo, en la obediencia pasiva de Cristo. Esto es lo que te da consuelo. Esto es lo que te da tranquilidad en tu relación con Dios. Esto es lo que está cambiando tu forma de ver la vida. Hace una semana, la semana pasada un amigo me dijo un amigo que está en un proceso profesional de un trabajo y me dice, qué emocionante es competir con otros por un trabajo, por una chamba. Qué emocionante es ponerte todas las pilas y decir, tengo que vencer a todos estos. Pero dice, pero qué horrible sentir miedo de no lograrlo, de fracasar. Qué horrible decir, si no logro esta posición, si no logro vencer a todos mis competidores, ¿cómo me voy a sentir? Voy a sentirme la persona más miserable, más inútil, más tonto. Quiero vencer a otros para sentirme bien conmigo mismo. ¿Está haciendo algo malo al competir con otros por un trabajo? ¿Es una actitud, es una conducta pecaminosa? ¿Es un acto pecaminoso luchar por un trabajo? No, está bien, eso es válido. Hay que trabajar duro y hay que esforzarse y hay que vencer a otros para conseguir una chamba. Está bien. Pero me dice mi amigo, dice, qué horrible mi corazón, que se siente tan lleno de vida, que se siente tan motivado, que se siente tan lleno de ganas, de energía, al estar compitiendo con otros por ese trabajo. ¿Por qué no me siento así cuando pienso en mi salvación en Cristo? ¿Por qué no me siento tan alegre, tan contento, tan motivado, tan lleno de energía cuando pienso en lo que he recibido en Cristo? ¿Por qué una cosa parece tan real y la otra no parece tan real? ¿Por qué? No sabemos. Pero de eso se trata venir a la iglesia. De que nos recordemos que también lo que hemos recibido en Cristo es tan real como esa excitación de las cosas de este mundo, como esa emoción por las cosas de este mundo, como esa pasión que sentimos por las cosas de este mundo. Dicen los teólogos de Heidelberg, esto es real, esto es bien real. Hagan lo suyo, hagan lo suyo. Cuando vengamos hoy al sacramento, haz tuyo la obediencia de Cristo, es tuya, no debes nada. Recibe la abundancia de la gracia en esta mañana mientras masticas el pan y bebes el vino. Y anímate a seguir adelante. No te desesperes. Dios está contigo. Dios te ha recibido. Dios sabe tu miseria y así te ha escogido. ¿Cómo puede fallar esta salvación? No puede fallar. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, te damos gracias, Señor, porque en el catecismo somos animados a recordar las realidades de todo lo que hemos recibido por causa de la obediencia de tu Hijo. Señor, gracias porque ahora no vivimos de acuerdo a la naturaleza pecaminosa que nos llevaba a pensar equivocadamente que podíamos obedecerte, sino vivimos ahora según el Espíritu y hemos aceptado la obra hecha por Cristo a nuestro favor. Padre, ¿cómo quisiéramos que la salvación que hemos recibido en Cristo fuera lo que más amáramos, lo que más valoráramos, lo que más pudiera satisfacer nuestros corazones? Y sin embargo, en esta condición idolátrica, en esta condición miserable de nuestro egoísmo y de nuestro deseo de hacer nuestra voluntad, ahí, Señor, así en esa condición nos invitas a poner nuestra confianza en la gracia abundante de Jesucristo, en su justicia que ahora es nuestra. Gracias, Padre, por darnos un Salvador que obedeció a nuestro lugar perfectamente. Señor, que esa obra de Jesús nos lleve a un arrepentimiento profundo y a una confianza plena en tu amor por nosotros. Gracias por amarnos, gracias por conocernos, gracias por recibirnos en esta mañana por medio de tu Hijo. Cómo nos alegramos, Padre, de tener un Salvador así. Qué preciosa es nuestra fe, qué precioso es Cristo, qué preciosa es la gracia que hemos recibido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.